A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? El título es, ¿estás aprendiendo un lenguaje de programación o estás aprendiendo un framework que viene de un lenguaje de programación? Y quiero tener entendido que sabemos la diferencia entre lenguaje de programación y framework. Por ejemplo, un lenguaje de programación es JavaScript, como lo hemos escrito por aquí abajo. Y el framework de JavaScript es React. O sea, React está escrito con el lenguaje JavaScript, Angular está escrito con el lenguaje JavaScript, Vue está escrito, etc. Bueno, entendemos, ¿no? ¿Por qué hago esta pregunta? Pasa mucho en el ecosistema de JavaScript y supongo que en otros ecosistemas también, pero yo lo noté aquí. Hay gente que sabe React, que es uno de los más populares frameworks, es el más popular de los cuatro, 3, 10, 80 que hay, pero le hablas de Angular y les da un pavor cambiarse. Les hablas de Vue, no tienen ni idea. Les hablas de Next.js, a pesar de que es React, y, oye, no, no, no. Ellos, a veces, la gente va tan directa a aprender cosas prácticas para trabajar que no entienden que React y Angular por dentro son lo mismo, son JavaScript, con ligeras diferencias, pero por dentro es lo mismo. Al final del día solamente es una herramienta más. Es como tener, y quiero irme a este asunto para hacer una analogía en la vida real, de materiales y herramientas. No sé qué tan claro quedó, pero voy a intentarlo. Eh, Imagínate que React es un desarmador de cruz y Angular es un desarmador de plano. Obviamente están hechos específicamente, pero yo muchas veces con el desarmador plano puedo hacer cosas que hago con el desarmador de cruz. Y la gente no entiende. O entender un desarmador plano con uno de cruz, con uno de estrella, no es muy difícil de entender, ¿estamos de acuerdo? Es más, te conviene saber que existen estos tres tipos de desarmadores si vas a estar enfrentándote a tornillos. Y estamos pasando por una etapa donde la gente va tan rápido que no lo entiende, ¿sí? A veces cometemos el error completamente contrario. A mí me gusta entender, y aunque no quede todo claro, me gusta hacer, ahorita les voy a decir por qué esta analogía. Los lenguajes de programación, JavaScript, Java, Python, son materiales que están hechos para ciertas cosas. Por ejemplo, hay materiales que son para cosas sólidas. El metal está hecho para hacer herramientas sólidas. Hay materiales flexibles como el plástico. Están hechas para que las herramientas tengan esa capacidad de flexibilidad porque hay que doblarlas, etcétera. Hay materiales que son inflamables para evitar que se van a usar posiblemente en ambientes donde hay mucho calor y que se prendan. Hay materiales económicos que están hechos para hacer herramientas económicas. Y tú tienes, con estos materiales, tú puedes crear cualquier tipo de herramienta. Tú podrías crear martillos económicos. Podrías crear martillos inflamables, podrías crear martillos flexibles, podrías crear martillos que sean muy sólidos. Y tú te vas a preguntar, ok, yo voy a crear un martillo. Yo necesito un martillo. ¿Por qué voy a clavar un clavo? ¿Qué tipo de martillo quiero? ¿Uno sólido? ¿Uno flexible? Imagínate tener que martillar con un martillo que está hecho de material flexible. ¿Se podría? Podrías. Costaría mucho más trabajo, pero podrías. ¿Qué pasa? Que la primera pregunta que deberíamos hacernos cuando vamos a crear una aplicación, no nos la hacemos. Es, ¿esta aplicación para qué la quiero? Ah, ok, yo quiero, ¿con qué material quiero que esté hecho? ¿Quiero que sea un material económico o quiero que sea un material caro? Y esto a lo mejor en lenguaje tú digas que es un lenguaje económico, que es un lenguaje caro. Sí podemos tener una analogía.
Hay lenguajes fáciles y no caros, pero por ejemplo, JavaScript es un lenguaje fácil, de fácil entrada, y se ha hecho muy popular. Y Java es un lenguaje más complicado. Y vamos a poner por qué es fácil, es barato, porque aprenderlo es muy rápido y es muy barato en el desarrollo. Java es más caro. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Un martillo caro o un martillo barato? Depende. Si tú quieres, si tú solamente lo vas a usar dos, tres veces, pues me compro un martillo barato. Pero si yo ese martillo lo voy a usar para trabajar todo el día, en todo momento, yo no puedo tener un martillo barato porque voy a tener que estar comprando martillos baratos. Muchos juniors. Ajá. ¿Qué hago? Yo creo mi aplicación con algo más caro. Sí, y vamos a empezarla a llevar al mundo real porque creo que me están entendiendo. Si mi aplicación la voy a usar tres personas dentro de una oficina, y eso de repente no se le pregunta a la gente, mi aplicación va a salir al internet, o sea, necesita un riesgo de seguridad realmente grande. Pregúntate, ok, busco un material que sea seguro y ya podemos empezar a buscar Java, C++, C Sharp, porque JavaScript es mucho más inseguro. Python tiende a ser mucho más inseguro. Entonces, si vamos a ser 100 personas las que desarrollemos y estamos en diferentes lugares y hay riesgos porque la empresa es famosa, pues yo necesito algo más seguro. Pero si voy a desarrollar mi proyecto de la escuela, voy a desarrollar un programa para mí que solamente va a estar en mi teléfono, que no va a tener riesgo de exponerse a internet, que no tiene datos sensibles, pues uso JavaScript. Y así, los lenguajes son, tienen propósitos. JavaScript está hecho o tiene esta finalidad de que tiene una entrada muy rápida para aprender, pero es muy deficiente en rendimiento. Java es más difícil de aprender, pero es mejor en rendimiento. De ahí, por ejemplo, en el caso de JavaScript, bueno, aprende el lenguaje. Y tenemos algunos, entre el lenguaje incluso, eh, vamos a dejar esto, ¿no? Poco rendimiento, fácil aprendizaje. Pero sobre él está basado React, Angular, Vue y Next.js. ¿A qué vamos ahora? Estas son las herramientas. Con este poco rendimiento y un fácil aprendizaje, ¿qué quiero hacer? Por ejemplo, React sigue esta filosofía de que es fácil de aprender, más bien de que es muy sencillo al inicio. Pero React, por ejemplo, tiene muchas cosas. Él tiene una base muy pequeña y como tiene una base muy pequeña, si quieres hacer otras cosas, tienes que implementarlas desde afuera. Es una solución. Y aquí se vuelve un poco complejo de adaptar todo. A diferencia, por ejemplo, de Angular. Angular, tengo un problema común. Hablemos de problemas comunes. Tengo una solución. Por ejemplo, en los enrutadores para las rutas. En realidad, vas a tener que tener alguien que sea un poquito más especialista para que pueda adaptar el problema. Entonces, por ejemplo, en React no puedes hacer aplicaciones muy complejas porque todo se vuelve muy difícil. En Angular sí puedes hacer aplicaciones muy complejas. Ahora, React es muy fácil de aprender porque sigue todavía este asunto de JavaScript. En Angular empezamos a solucionar el problema
que te da el fácil aprendizaje. Angular empieza a perder el fácil aprendizaje, se empieza a complicar el aprendizaje, pero los problemas tienen una solución. Solo hay una solución. Entonces, te ayuda mucho mejor. Vue es una cosa medio rara que combina, Vue es como un experimento que combina las dos, pero no aplica bien las dos. Entonces, como que, no sé, si quieres aprender ahí algo, está bien. Pero empiezo a notar como vienen de la misma base, pero empiezan a tener, vienen siendo como desarmadores sólidos, ¿sí? Hay un material, hay una herramienta, pero empiezan a tener diferencias entre, yo puedo hacer lo que hago con Angular con React y lo que hago con React con Angular, pero me tengo que plantear primero, mi proyecto es grande, yo puedo hacerlo con React, pero me va a costar más de lo que debería. Ah, mi proyecto es con Angular, mi proyecto es fácil, perdón, mi proyecto es fácil, bueno, lo puedo hacer con Angular, pero me va a costar más de lo que debería. Lo ideal sería irse aprendiendo React, ir aprendiendo Angular, ir aprendiendo para qué es Vue, ir aprendiendo para qué es Next.js, ir aprendiendo para qué es todo lo que viene derivado de ello, porque estamos hablando de frontend. No estoy diciendo aprender el framework como tal. Lo que uno hace es aprende React y lo domina al 100 y ahí se quedó toda la vida. No, tienes que aprender JavaScript, aprender para qué sirve React, para qué sirve Angular, para qué sirve Vue, para qué sirve. No dominarlo, ni siquiera a veces ni practicar demasiado o hacer proyectos uno con cada uno. ¿Para qué sirve? Y cuando llega el proyecto, ok, examino con qué framework me conviene hacerlo. No me debe causar mucha complejidad si yo ya domino el lenguaje. Pero si yo sé React, pero nunca dominé el lenguaje, voy a sentir que Angular es otro lenguaje de programación. Y ahí sí cuesta un poquito aprender un lenguaje a aprender otro lenguaje. Eso se va a sentir y ni siquiera son lenguajes distintos. Entonces, a veces, por eso cuando hay hojas de trabajo donde buscamos empleo, la gente se vuelve un poquito loca porque, yo tengo que aprender React porque viene React. Yo tengo que aprender Angular porque viene que en el trabajo necesitan React, Angular, Vue. No necesitan React, Angular, Vue. Necesitan alguien que domine JavaScript en su totalidad y que sepa cuándo usar React, cuándo usar Angular, cuándo usar Vue, aunque nunca hayan implementado un proyecto grande en él, aunque tengan deficiencias en algunas cosas de sintaxis, pero que sepan para qué es, que sepan la diferencia entre uno y otro. Que ellos sepan que les llega un trabajo pequeño, luego con React, que el trabajo va a ser complejo y va a ser grande y necesita una estructura bien hecha, pues uso Angular. Que el proyecto necesita un backend y un frontend en el mismo lugar, pues uso Next.js. No, que necesito desarmarlo. Bueno, pues pues, uy, necesito entonces Nest, no con X, Nest con S, Nest, el otro Nest, voy a escribirlo por aquí y ya empezamos a hablar. Nest, Nest.js para backend y ocupo algo para Angular. Es que no lo voy a usar con Node.js, lo voy a usar con Node.js, pues están basados en JavaScript. Entonces, empieza a ser una carpeta de herramientas, ¿sí? No porque aprendiste la herramienta, sino porque aprendiste que el material puede usarse para construir muchas herramientas. Y si con el paso del tiempo dominas varios materiales, bueno, la cantidad de lenguajes, frameworks o peticiones que te piden para un trabajo que vas a dominar va a ser muy grande. Entonces, siento que este ha sido un problema muy grande. Estamos aprendiendo frameworks y nos estamos quedando ahí y no estamos aprendiendo muy rápido el lenguaje y pasa mucho en los bootcamps que el lenguaje lo ves tantitito y lo cambias al framework, pero no te preguntas, este framework, te has preguntado, a ver,
React, algo de React, el componente, que es lo más sencillo. ¿Cómo lo hago con JavaScript puro? Porque ese mismo componente va a estar en Angular, escrito con JavaScript puro. ¿Cómo es la reactividad? ¿Cómo se hace un React DOM con JavaScript puro? ¿Para qué me sirve en realidad? A veces tengo muchas cosas en los frameworks que no estoy ocupando y me hago un camino más largo. Es más, me tardo más en el desarrollo que en lo que me tardaría en ver las diferencias con Angular. ¿Sí? Por ejemplo, tú, si tienes tienes muchos cuadros en casa y vas a tener que desatornillarlos, tú podrías tomar tu cuchillo y empezar a desatornillar cada uno. ¿Estás de acuerdo? Eso podría pasar. Y eso si fuera con un solo tornillo, no habría ningún problema. Lo quitas, ahí no tienes necesidad de ir a comprarte otro, un desarmador, perdón. Pero si los cuadros contaste y son 80 tornillos los que tienes que zafar, dices, ok, no voy a usar mi cuchillo, me voy a comprar un desarmador, aunque eso me cueste, me retrase un poquito el trabajo en ir por él, comprarlo, ver cuál es el mejor, ver tamaños, regreso y trabajo y rápidamente. Esto tiene que hacer así a la hora de laborar y para que tengas un cambio. Me llega un trabajo, lo primero que hago es examinar mi framework, que conozco es lo suficientemente hábil para esto, o hay algo mejor que aplicar. Ah, hay algo mejor. ¿Usa el mismo lenguaje que yo conozco? Sí, es fácil. Ok, lo hago. ¿Usa un lenguaje diferente? Ok, bueno, voy a tratar de verlo el framework más cercano para adaptarlo. Todo se puede hacer, prácticamente todo hoy en día se puede hacer con todos los lenguajes de programación y por eso tenemos frameworks por doquier. Por este problema tenemos frameworks por doquier. Por no querer, por tener aferrarse a un lenguaje de programación o aferrarse a un framework, incluso agarramos y empezamos a crear frameworks para frameworks. ¿Sí o no? Next.js. Y la cosa se pone bien difícil cuando o para la gente nueva. Ahí se vuelve bien difícil porque ellos llegan y empiezan a ver una caja de herramientas llenísima, llenísima de cosas y dicen, ay, pues por ¿cuál ocupo? Ya no sé, ocupo la primera que encuentre y esa la uso. No, hay que tener cuidado ahí, ¿vale? Espero que hayan entendido. Sé que es un poco difícil este asunto, más cuando eres nuevo, pero quédense con esta idea. Aprenda bien el lenguaje antes del framework. El framework está correcto en la ejecución, pero en el aprendizaje tienes que aprender el lenguaje y para qué sirve cada framework o cómo se creó cada framework desde el lenguaje nativo. Por ahí tendremos algunos videitos para que quede con un ejemplo práctico. ¿Vale? Hasta luego.